Israel acaba de evacuar a otros 30,000 residentes de sus comunidades del norte, no porque la red de defensa aérea más sofisticada del planeta haya fracasado, sino porque la aritmética que la sostiene acaba de volverse en su contra. El 2 de agosto de 2026, el Comando del Frente Interno de Israel ordenó la evacuación de otros 30,000 residentes de las comunidades del norte cercanas a la frontera con el Líbano. El comunicado oficial calificó la medida como una expansión temporal de la zona de evacuación. Los titulares occidentales lo trataron como una rutina logística propia de tiempos de guerra. Israel amplía las evacuaciones en el norte mientras se intensifica el fuego de Hezbollah. Ese fue el marco que se les presentó, pero aquí está la frase en la que casi nadie se detuvo. El mismo comunicado señalaba que el volumen de cohetes y drones entrantes durante las 72 horas anteriores había superado el total acumulado de las 3 semanas previas. Eso no es un aumento puntual, es un cambio estructural en el ritmo de las operaciones, y ese cambio plantea la verdadera pregunta: ¿qué significa cuando un Estado que pasó 2 décadas construyendo la red de defensa aérea multicapa más sofisticada del planeta se ve obligado a vaciar pueblos enteros simplemente porque el cielo está demasiado saturado? Yo llamo a esto la trampa de la saturación. La idea es sencilla: cuando un atacante puede generar más amenazas por hora de las que el defensor puede interceptar, procesar y reemplazar, la ventaja tecnológica del defensor se derrumba y se convierte en un simple problema de aritmética. No es necesario penetrar cada batería defensiva, solo hay que obligar al defensor a gastar interceptores más rápido de lo que puede reabastecerlos o recargarlos. Esa es la trampa, y la evacuación del norte no es una nota humanitaria al pie de página, es la admisión pública de que la aritmética ha cambiado. Vale la pena detenerse un momento en este marco de análisis porque derriba una de las suposiciones más arraigadas en la cobertura occidental sobre la defensa antimisiles israelí. Durante años, el Iron Dome ha sido presentado como un símbolo casi mítico de invulnerabilidad tecnológica, un escudo que simplemente funciona en un sentido binario. La trampa de la saturación demuestra que la cuestión nunca fue binaria. Ningún sistema de defensa antimisiles, por sofisticado que sea, puede mantener una tasa de interceptación del 100% frente a un volumen infinito de amenazas. La única pregunta que realmente importa es la relación entre el volumen de amenazas generadas y la capacidad de procesamiento del sistema dentro de un determinado periodo de tiempo, y esa relación, contrariamente a la percepción pública, no es fija, se degrada precisamente cuando el atacante decide que se degrade, lo que transforma la defensa antimisiles de un problema de ingeniería en un problema de ritmo impuesto por el adversario. Esta inversión conceptual tiene una consecuencia directa sobre la forma en que deberían interpretarse todos los futuros anuncios tecnológicos israelíes. Una nueva versión del Iron Dome, un láser defensivo de corto alcance o un radar de detección mejorado no resuelven la trampa de la saturación a menos que aumenten su capacidad de procesamiento más rápido de lo que el atacante incrementa su propia capacidad para generar amenazas. Se trata de una carrera medida en mejoras porcentuales relativas, no en capacidades absolutas. Un sistema que duplica su velocidad sigue siendo vulnerable frente a un adversario que triplica el volumen de sus ataques. Es esta dinámica de competencia relativa y no el rendimiento intrínseco de un único sistema la que debería dominar cualquier análisis sobre futuros anuncios tecnológicos en este ámbito. Permítanme explicar cada una de las capas una por una. El seguimiento mediante fuentes abiertas de los últimos 4 días muestra que Hezbollah y grupos aliados han lanzado oleadas coordinadas que combinan drones de bajo costo, cohetes de corto alcance y un número menor de sistemas balísticos de mayor tamaño. La proporción es deliberada.
Está diseñada para saturar las capas inferiores del Iron Dome y del David's Sling mediante volumen. De ese modo, los sistemas de nivel superior se ven obligados a permanecer inactivos o arriesgarse a agotar sus interceptores contra objetivos de bajo valor. Funcionarios israelíes ya han confirmado que varias baterías del Iron Dome en el norte han sido retiradas temporalmente de la línea para recarga y mantenimiento a un ritmo que no se veía desde las primeras semanas de la campaña. Esa rotación queda reflejada en la propia orden de evacuación. No se evacúa a otros 30,000 habitantes porque el sistema esté funcionando de manera óptima. Se les evacúa porque el sistema está operando al límite y el margen de error ha desaparecido. Vale la pena comprender por qué esta proporción exacta, gran volumen de medios baratos, combinado con una reserva más pequeña de armas de precisión costosas, constituye una doctrina y no un accidente táctico. Un atacante que dependiera exclusivamente de misiles balísticos sofisticados y costosos sería, paradójicamente, más fácil de gestionar para el defensor, porque el volumen de amenazas seguiría siendo bajo y predecible. Es precisamente lo contrario lo que hace que la saturación sea eficaz. El costo marginal de un dron de fabricación artesanal o de un cohete de corto alcance para el atacante es insignificante en comparación con el costo marginal de un interceptor para el defensor. Esa asimetría de costos, repetida cientos de veces al día, es el verdadero motor de la trampa, mucho más que la sofisticación de cualquier arma individual. No es la primera vez que esta doctrina de asimetría de costos aparece en la región y vale la pena observar su evolución. Durante rondas anteriores de enfrentamientos entre Israel y Gaza en 2021 y nuevamente entre 2023 y 2024, los analistas militares ya habían observado que los grupos armados adaptaban sus tácticas de lanzamiento en respuesta directa a la eficacia demostrada del Iron Dome, aumentando progresivamente el número de cohetes disparados simultáneamente desde un mismo punto para superar la capacidad de seguimiento simultáneo de los radares. Lo que estamos viendo hoy en el norte no constituye, por tanto, una innovación aislada de Hezbollah, sino la culminación de un aprendizaje doctrinal acumulativo, observado y documentado en múltiples escenarios durante varios años, lo que hace que esta tendencia sea mucho más difícil de revertir mediante una única mejora tecnológica. La realidad logística detrás del inventario de interceptores merece ser expuesta con cifras claras. Un único interceptor Tamir para el Iron Dome cuesta aproximadamente $50,000. Un interceptor Stunner del David's Sling cuesta un orden de magnitud superior. Cuando el consumo diario asciende a varios cientos de unidades, la presión financiera e industrial comienza a medirse en días, no en meses. Estados Unidos ya ha transferido 2 paquetes de reabastecimiento de emergencia durante este verano. Esos paquetes son limitados. Las líneas de producción de ambos países funcionan ya a un ritmo propio de tiempos de guerra, y aún así la información pública sigue tratando las reservas de interceptores como un detalle secundario, en lugar de reconocerlas como la principal limitación. La evacuación es el síntoma visible de esa limitación. Cuando el costo de defender un tramo de frontera supera el costo político de evacuarlo, la decisión política termina siguiendo la aritmética. Existe un elemento que la cobertura pública pasa por alto casi de manera sistemática: el desfase entre ordenar un interceptor de reemplazo y entregarlo realmente. A diferencia de una munición convencional, un interceptor guiado de precisión como el Tamir depende de una cadena de suministro de componentes electrónicos y sensores que no puede acelerarse simplemente añadiendo más horas de trabajo a una línea de ensamblaje existente. Eso significa que incluso una decisión inmediata de aumentar la producción no se traduce en interceptores disponibles en el campo de batalla hasta, como mínimo, varios meses después. Precisamente por eso,
Las transferencias de emergencia procedentes de las reservas estadounidenses se han convertido en la práctica en el principal mecanismo de ajuste a corto plazo y no en un recurso de última instancia. También existe una dimensión económica paralela que merece ser mencionada. Se trata del costo de la reconstrucción y de los seguros en las zonas alcanzadas por los proyectiles que logran atravesar las defensas, incluso cuando la tasa de interceptación continúa siendo elevada en términos absolutos. Una tasa de interceptación del 90% suena impresionante como porcentaje, pero cuando el volumen diario pasa de unas pocas decenas a varios cientos de proyectiles, el 10% restante representa un número absoluto de impactos que aumenta de forma proporcional, con consecuencias directas sobre las primas de seguros de las infraestructuras civiles y militares situadas en la zona fronteriza. Ese costo, que rara vez se menciona en los informes militares diarios, se acumula silenciosamente junto con el costo de los propios interceptores y termina pesando sobre el mismo presupuesto nacional a medio plazo. Mientras el cielo del norte permanece saturado, fuerzas alineadas con Irán en Irak y Siria continúan realizando ataques de menor volumen, pero de mayor precisión, contra nodos logísticos vinculados a Estados Unidos e Israel. El efecto es acumulativo. Cada batería Patriot o THAAD que debe permanecer orientada hacia el Golfo o hacia la frontera jordana es una batería que no puede reforzar el frente norte. Estados Unidos continúa gestionando 3 escenarios operativos con un inventario finito de interceptores de alta gama. La evacuación del norte, por tanto, no es únicamente una decisión israelí, es una priorización forzada dentro de una ecuación más amplia de desgaste que Washington todavía no ha reconocido públicamente. Este tercer escenario debe entenderse mejor como un problema de reparto de recursos y no como una simple nota al margen. Un planificador militar estadounidense que enfrenta demandas simultáneas en 3 frentes, el norte de Israel, el Golfo y la frontera jordana, debe establecer un orden de prioridades de forma implícita o explícita para decidir qué escenario recibe primero las limitadas reservas disponibles. Cada batería desplegada en Kuwait o Bahrein para proteger los intereses petroleros y las bases estadounidenses es una batería que no está disponible para reforzar el Iron Dome en el norte de Israel. Aunque sobre el papel la alianza estratégica entre ambos países siga siendo incondicional, este es exactamente el mecanismo de la trampa de la doble lealtad que analizamos en un estudio anterior, pero aplicado aquí a la escala táctica de la defensa antimisiles y no a la escala geopolítica del petróleo. Existe un cuarto escenario que conviene añadir a este panorama, uno que con frecuencia queda fuera de los análisis que se detienen en Irak y Siria, el Mar Rojo, donde las fuerzas hutíes continúan atacando el transporte marítimo comercial y ocasionalmente buques de guerra occidentales. Cada interceptación realizada por un destructor estadounidense en el Mar Rojo consume misiles estándar, cuyo costo unitario supera ampliamente el de un interceptor Tamir y cuya cadena de producción es todavía más limitada. Este cuarto frente no comparte directamente el mismo tipo de armamento que el Iron Dome, pero absorbe la atención política y la capacidad de mando de todo el aparato de seguridad estadounidense en Oriente Medio, reduciendo la capacidad de Washington para tratar la crisis del norte de Israel como una prioridad aislada que merezca una respuesta rápida y dedicada. Israel opera actualmente bajo un gobierno cuya supervivencia depende de la percepción de control. Un desplazamiento masivo de población civil en el norte representa exactamente lo contrario del control. Genera presión interna para adoptar una de 2 opciones: una operación terrestre decisiva en el sur del Líbano o una pausa negociada. Ambas alternativas implican costos que la campaña fue diseñada precisamente para evitar.
Una operación terrestre reabre el problema de la movilización de personal y del aumento de bajas que la campaña aérea pretendía evitar. Una pausa negociada exige concesiones que la actual coalición ha pasado meses descartando públicamente. La trampa de la saturación, por lo tanto, no solo degrada las defensas aéreas, comprime el espacio de decisión política hasta que las opciones restantes resultan peores que el propio statu quo que dio origen a la trampa. Existe además una dimensión temporal muy precisa que debe añadirse a este análisis. Cada semana adicional de evacuación prolongada produce un costo económico acumulativo que resulta difícil de ignorar. La pérdida de producción agrícola en las zonas evacuadas, el costo de alojar temporalmente a la población desplazada y la erosión progresiva de la confianza de los residentes respecto a una eventual fecha de regreso. Ese costo económico, a diferencia del costo militar inmediato de los interceptores, no se mide en días, sino en meses, y constituye una presión política independiente que continúa acumulándose con independencia del resultado militar de la campaña. Un gobierno puede, en teoría, estabilizar la situación militar y aún así sufrir una erosión constante de su capital político simplemente porque la normalidad económica en el norte nunca llega a restablecerse. También existe una dimensión psicológica y social que merece ser expuesta de manera explícita porque influye en el debate público israelí de una forma que las cifras militares por sí solas no logran reflejar. Una parte importante de los residentes evacuados de las comunidades fronterizas del norte tras el ataque inicial todavía no había regresado a sus hogares cuando se ordenó esta nueva ola de evacuaciones. Para esas familias, el anuncio del 2 de agosto no representa un nuevo desplazamiento, representa la confirmación de que el regreso que esperaban desde hacía meses sigue estando fuera de su alcance. Esta acumulación de desplazamientos prolongados sin un horizonte claro de resolución alimenta un debate interno en Israel sobre la viabilidad a largo plazo de un modelo basado exclusivamente en la disuasión aérea. Un debate que ya existía, pero que esta nueva ola de evacuaciones hace imposible seguir posponiendo. Ese debate interno suele cristalizarse en una pregunta muy concreta, una pregunta que los funcionarios israelíes tienden a evitar responder directamente en público. ¿En qué punto un desplazamiento prolongado deja de ser compatible con una defensa aérea que, aunque estadísticamente eficaz, ya no constituye una respuesta políticamente aceptable al problema que se supone debe resolver? Un sistema de disuasión que protege la vida de los residentes, pero que al mismo tiempo les impide vivir con normalidad en sus propios hogares de manera indefinida, llega inevitablemente a los límites de su propia lógica. Ese momento no está determinado por una única cifra objetiva, está determinado por la acumulación de frustración local, la presión económica regional y las comparaciones implícitas con campañas anteriores, cuyos periodos de desplazamiento fueron considerablemente más cortos. Quiero presentar la versión más sólida posible del argumento contrario antes de explicar por qué considero que no se sostiene. El argumento opuesto plantea lo siguiente: Israel ha sobrevivido a campañas anteriores de lanzamiento de cohetes. La intensidad actual es elevada, pero temporal. El Iron Dome continúa interceptando la gran mayoría de las amenazas que se dirigen hacia zonas pobladas. La evacuación es una medida de precaución y no una prueba de un fracaso sistémico. El reabastecimiento estadounidense cerrará cualquier brecha temporal y el propio inventario de Hezbollah es limitado. Un ritmo elevado y sostenido de ataques terminará agotando al atacante antes que al defensor. Ese argumento posee una cierta plausibilidad superficial. También es, con pequeñas variaciones, el mismo argumento que se ha presentado en cada escalada importante desde el inicio del conflicto. Incluso podría reforzarse señalando que Israel dispone de una industria nacional de defensa
que históricamente ha demostrado capacidad para acelerar la producción durante las crisis y que el país ya ha soportado campañas prolongadas de cohetes sin que su red defensiva llegara a colapsar. Pero hay un aspecto que ese argumento no consigue explicar: la velocidad del cambio. Las campañas anteriores no produjeron volúmenes diarios consecutivos que obligaran al traslado físico de decenas de miles de civiles adicionales después de que el desplazamiento inicial por la guerra ya hubiera tenido lugar. Las campañas anteriores no coincidieron con una presión simultánea sobre las reservas estadounidenses de interceptores en múltiples escenarios operativos. Las campañas anteriores tampoco llegaron en un momento en el que los calendarios políticos internos, tanto en Jerusalén como en Washington, se miden en semanas y no en años. La trampa de la saturación no se define por el número absoluto de cohetes, se define por la interacción entre el volumen de amenazas, la demanda simultánea en múltiples frentes y el tiempo político. Esas tres variables están alineadas ahora de una manera en la que nunca antes lo habían estado. Existe además un punto que el argumento optimista también pasa por alto. La cuestión del reabastecimiento no depende únicamente del volumen disponible, sino también de la velocidad de entrega bajo restricciones diplomáticas. Cada transferencia de emergencia por parte de Estados Unidos requiere coordinación logística y, en algunos casos, autorización del Congreso, dependiendo del tipo de equipo involucrado, además de un equilibrio con las necesidades de otros escenarios operativos. Suponer que ese reabastecimiento cerrará la brecha sin dificultades ignora la fricción burocrática y política real que, en ocasiones anteriores, ya retrasó transferencias similares durante varias semanas críticas. Esto es lo que conviene observar durante los próximos 10 a 14 días. Primer indicador: los anuncios sobre transferencias de interceptores. Si Estados Unidos traslada públicamente baterías adicionales o contenedores de recarga desde sus reservas en Europa o el Pacífico hacia la región, eso confirmará que el ritmo de consumo en el norte ha adquirido una importancia estratégica. Transferencias de ese tipo no constituyen una logística rutinaria, son señales políticas de que la aritmética ha obligado a redistribuir los recursos. Segundo indicador: el lenguaje utilizado por el Gabinete de Seguridad israelí respecto a una operación terrestre limitada. Si el discurso público cambia de restablecer la disuasión desde el aire a crear una zona de seguridad, significará que la trampa de la saturación ya ha determinado el siguiente paso de la escalada. Las operaciones terrestres son la respuesta clásica cuando las defensas aéreas ya no pueden garantizar la seguridad de la frontera. Tercer indicador: la reacción dentro del propio Líbano. Observen si las Fuerzas Armadas libanesas o el discurso político de Hezbollah comienzan a presentar las evacuaciones del norte de Israel como una prueba de que la campaña de presión está dando resultado. Las victorias narrativas importan en las guerras de desgaste. Si la otra parte comienza a afirmar que el propio cielo está obligando a los civiles israelíes a abandonar sus hogares, la dimensión psicológica de la trampa se intensifica aún más. Cuarto indicador que añado a esta lista: las señales económicas relacionadas con la propia industria de defensa israelí, especialmente los anuncios sobre contrataciones aceleradas o inversiones de capital en las plantas de producción del interceptor Tamir. Una aceleración visible de la producción nacional indicaría que el gobierno israelí considera ahora la escasez de interceptores como una prioridad estratégica de largo plazo y no como un problema que pueda resolverse únicamente mediante transferencias puntuales de Estados Unidos. Quinto indicador: la duración real de las evacuaciones y el lenguaje utilizado por el Comando del Frente Interno para describirlas. Una evacuación calificada como temporal que se prolongue durante varias semanas sin una fecha prevista de regreso constituye por sí misma una señal política
distinta de la orden inicial de evacuación. Revela que las autoridades no esperan una resolución rápida de la saturación aérea. Como tarea, lean la orden completa de evacuación emitida el 2 de agosto por el Comando del Frente Interno de Israel, junto con el anexo técnico correspondiente si llega a publicarse. Después, comparen el número diario de cohetes y drones publicado por el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel durante los últimos 7 días con el mismo periodo de cualquier escalada importante anterior. Por último, consulten las estimaciones más recientes de fuentes abiertas sobre la producción de interceptores del Iron Dome y sobre el volumen de las transferencias de emergencia realizadas por Estados Unidos. Añadan un ejercicio adicional de verificación. Comparen la cronología de las rotaciones anunciadas públicamente de las baterías del Iron Dome con la cronología de las sucesivas órdenes de evacuación en el norte. Si ambas cronologías coinciden de manera consistente durante varias semanas, eso confirmará empíricamente la relación de causa y efecto que acabo de describir, en lugar de pedirles que la acepten simplemente porque la he presentado con seguridad. No acepten mi palabra como verdad absoluta. Consulten las fuentes primarias y si los datos cuentan una historia diferente, díganmelo en los comentarios. Después de reunir todos esos datos, háganse una sola pregunta. Cuando un Estado que posee la red de defensa aérea más densa del planeta se ve obligado a evacuar a otros 30,000 de sus propios ciudadanos porque el volumen de fuego entrante ha superado la capacidad sostenible de procesamiento del sistema, y ese volumen está siendo generado por un adversario que ya ha soportado meses de una superioridad aérea muy superior sin colapsar, ¿quién está marcando realmente el ritmo de esta guerra? Háganse esa pregunta cada vez que aparezca nueva información sobre esta historia en los próximos días, ya sea un comunicado del Comando del Frente Interno, una cifra sobre la producción de interceptores o una declaración del Gabinete de Seguridad israelí. Pregúntense sistemáticamente cuál de las 4 capas, el volumen, la logística, el segundo frente o el reloj político, refuerza o debilita esa información. Esa es la lente, más que cualquier acontecimiento aislado, que les permitirá seguir correctamente esta historia durante las próximas semanas.